Vamos que después de la presentación de Gala vamos a abrir a la discusión y preguntas que las pueden escribir en la opción de preguntas y respuestas o levantar la mano, así las vamos dando lugar en forma ordenada. Y, Sí, y Sí, menos mal que estabas de host porque me sacó. sí, te vi, te Eh, vi. Menos mal porque cerrábamos todo. Nada, por ahí avisar que el que guste lo vamos a pasar a panelistas si tiene ganas para, como para preguntar en voz alta o eso, ¿no? Sí. Ahí está Taca nuevamente, se vuelve a conectar. Sí. bueno, Qué raro, hola, las chicas de Tunacons me llamaron, me estaban recontra interesadas para preguntar. eh, Gala, eh, Sí, si te presentás vos un poco mejor, eh, para la gente que no vale, te conoce. vale. ¿Me escuchan? A Perfecto. ver. Mm, No sé. Bueno, voy a primero compartir. Lo que pasa que veo aquí. A ver, vamos a ver, quitar esto por aquí abajo. Vamos a ver. ¿Me dicen, por favor, si lo que ven es el modo moderador o la presentación? Eh, me- Se ve la presentación con las anotaciones, así que no sé cuál es ese Vale, modo. no, ese es ¿querés? el de moderador. Es el Bueno, moderador. de acuerdo, sin moderador. ¿Ahora? Ahora perfecto. De acuerdo. Bueno, pues me presento. Yo soy Gala Moreno, Arriola, y trabajo en International Seafood Sustainability Foundation como investigadora. La ISSF es una fundación que es una coalición entre enlatadores, científicos y algunas ONGs, por ejemplo, WWF, y el objetivo de esta fundación es la sostenibilidad del atún a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente yo toda mi carrera la he dedicado al trabajo de reducir el impacto de la pesca de atún tropical, especialmente la pesca que utiliza dispositivos concentradores de peces. Y bueno, empecé trabajando en ASTI, tal vez lo conozcan, es un instituto de investigación español. Y después trabajé para ISSF, he estado colaborando con científicos que me han ayudado muchísimo, como Martin Hall, Laurent Dagon, son para mí unos referentes en el tema de los dispositivos concentradores de peces. Y hice mi tesis doctoral también en dispositivos concentradores de peces y trabajo en diferentes ámbitos, como es la discriminación acústica para poder discriminar las diferentes especies de atún o intentando conocer mejor cómo liberar las especies, cómo se comportan las especies alrededor de los plantados o DCPs y demás. Y bueno, esto es lo que hoy llevo haciendo ya como unos, diría, 25 años o así, dedicada a los dispositivos concentradores de peces. Y entonces, bueno, si quieren ya empiezo con la presentación. Em, Voy a presentar hoy un trabajo que hemos realizado para disminuir el impacto de un método de pesca, que son los dispositivos concentradores de peces que utilizan los atuneros cerqueros. Es una pesca global y les voy a presentar un poco qué es lo que hemos hecho para dar solución al impacto de polución marina y de enmayamiento que tienen estos dispositivos. Y entonces, para eso, primero me gustaría decirles quiénes son nuestros colaboradores, porque realmente no hacemos este trabajo solos, para nada. En cada océano, ISSF trabaja a nivel global, trabajamos en el Atlántico, en el Pacífico y en el Océano Índico, y en realidad este trabajo lo hacemos en colaboración con institutos locales, ¿no? Por ejemplo, con ASTI, con la CIAT cuando trabajamos en el Pacífico, o con la NOAA cuando trabajamos con la flota de US. Hemos trabajado con la Universidad de Hawái, el IRD en Francia, pues haciendo trabajos en el Océano Índico, el Instituto de Investigación de Maldivas, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, el trabajo que voy a presentar hoy es gracias a toda esta conexión de personas y expertos en el tema. Y el índice de mi presentación es, primero, para aquellos que no estéis familiarizados con los dispositivos concentradores de peces, les voy a explicar un poquito por encima qué son y su importancia. Después voy a hablar un poquito de los impactos y después de las soluciones y de los retos a los que nos enfrentamos para buscar las soluciones. Entonces, empezando por qué son los DCPs. Bien, los DCPs o dispositivos concentradores de peces, que también se les llama plantados, los pescadores los llaman plantados. En inglés se llaman Fish Aggregating Devices. Estos dispositivos concentradores de peces, pues realmente son objetos flotantes. No son más que objetos flotantes. Estos objetos flotantes pueden estar anclados o estar a la deriva. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar todo mi trabajo en los objetos flotantes que derivan. ¿De acuerdo? Entonces, realmente cualquier objeto que esté flotando en el océano Pacífico, Atlántico o Índico, en el trópico, esto es susceptible de agregar peces y fauna marina alrededor del DCP. Es decir, si usted está en una balsa flotando en la mitad del océano, probablemente a las semanas va a estar rodeado de un ecosistema de tiburones y todo que se ha agregado a esa balsa. ¿De acuerdo? Entonces, los pescadores y el ser humano conoce este comportamiento de agregación desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, creo que la primera referencia del uso de dispositivos concentradores de peces es de 200 años antes de Cristo. Es decir, en el Mediterráneo los romanos ya utilizaban DCPs, dispositivos concentradores de peces anclados para pescar yampuga, que bueno, se llama yampuga, dorado o Coryphena ipurus, se le suele llamar. Y entonces es un método de pesca realmente antiguo. Lo que pasa es que este método de pesca pues, ha ido evolucionando mucho y los pescadores empezaron a marcar o seguir los objetos flotantes. Es decir, como pueden ver aquí, por ejemplo, en la foto de la izquierda abajo vemos un tronco flotando, pero si se fijan tiene una boyita. Los pescadores empezaron a decir, bueno, vamos a poner una boyita en este objeto que flota y lo vamos a seguir, lo dejamos que vaya agregando peces y lo vamos a seguir. Y así es como empezó la pesca a grandes rasgos de la pesca de atún con objetos flotantes derivantes. Aquí podemos ver cómo luego empezaron los pescadores a construir sus propios objetos flotantes. Es decir, ¿para qué voy a estar buscando un objeto flotante natural si yo puedo construir el mío y ponerle una boya y dejar que derive? Y así es como empezaron a construir sus propios objetos flotantes. Para que se hagan una idea, aquí en la foto central, esto sería un objeto natural. Esto podrían ser, por ejemplo, unas algas que están flotando en la superficie y alrededor se crea un ecosistema pelágico que va asociado a ese objeto flotante. Se han descrito 333 especies que se han visto asociadas a un objeto flotante. Tenemos grandes pelágicos como atunes, tiburones o tenemos barracudas. La corifena o yampuga es un habitante típico, el Acanthocybio solandri, hay el pez ballesta, hay muchísimos peces que se encuentran asociados. Voy a ir abajo poniendo algunas citas de lo que estoy hablando y luego al final de la presentación hay una lista de las referencias por si alguien quiere consultarlo más. Entonces, bueno, realmente no sabemos a ciencia cierta porque es muy difícil estudiarlo por qué las especies se agregan a los objetos flotantes. ¿De acuerdo?
Realmente cada especie puede tener sus propias motivaciones. Hay especies solitarias que pueden intentar ir al objeto a depredar, o otros pueden ir a refugiarse o utilizarlo como un arrecife artificial. Hay diversas teorías y de esto Martin es el que sabe, el experto. Y el Martin, eh, lanzó una hipótesis que era el objeto que era indicador de aguas ricas. Y esto es, brevemente, aunque Martín, si quieres hablar del tema, luego tú mismo, brevemente lo que es esta hipótesis dice que el atún en concreto ha aprendido que evolutivamente ha aprendido que asociarse a un objeto flotante es beneficioso. ¿De acuerdo? Y esto es porque en las grandes riadas, en los trópicos, cuando hay diluvios, los ríos inyectan al agua nutrientes. Las aguas de los ríos vienen cargadas de materia orgánica, pero también vienen con muchas ramas, troncos, objetos que entran flotando en el océano. Entonces sabemos que esas plumas de materia orgánica que entran en el océano van acompañadas de esos objetos flotantes, y lo que hace es enriquecer las aguas oceánicas, que normalmente son bien, bien pobres. Entonces, el atún lo que ha aprendido es a asociarse con los objetos flotantes porque va a proliferar la vida cerca. Digamos que este es un poco el resumen. Hoy otra hipótesis que lanzó Dagon y es la hipótesis del meeting point, y es de punto de encuentro. Y esta hipótesis dice que el objeto flotante se utiliza, los atunes lo utilizan para formar bancos más grandes. Es decir, el atún necesita vivir en banco, pero hay diversos eventos que hacen que esos bancos se rompan. Y, por ejemplo, la noche, depredadores, mal tiempo, entonces esos bancos se van rompiendo, y lo que el objeto flotante hace es, el atún lo utiliza de punto de encuentro para juntarse con otros atunes, y una vez se juntan, se abandona el objeto flotante. Estas dos hipótesis no son exclusivas, es decir, las dos pueden ser válidas, pero no sabemos. Y sigo adelante. Las tres especies de atún mayoritarias y las que nos interesan en todo este trabajo de sostenibilidad comercial, desde un punto de vista de la flota, es el barrilete, el atún aleta amarilla y el patudo. Estas tres especies de atún son las que están buscando los atuneros cerqueros. Normalmente se pesca a cerco, la mayoría del atún, en DCP, aunque también hay zonas en las que se pesca con caña. Y para que se hagan una idea de la importancia que tiene esta pesca a nivel global, tenemos que en el 2022 se capturaron 5,2 millones de toneladas de los principales túnidos comerciales, y el 57% era barrilete, el 30% aleta amarilla, el 7% patudo, ¿no? Y para que se hagan una idea de la importancia de los DCPs, el 65% de las capturas de túnidos tropicales a nivel global se hacen sobre estos objetos flotantes. Realmente es una pesca muy importante. Tanto es así que muchísimas flotas que antes pescaban únicamente a banco libre o de forma oportunista con objetos flotantes naturales, comenzaron a poner sus propios objetos flotantes. ¿Por qué? Pues porque es muy efectivo. Es decir, es muy efectivo porque el atún tiene ese comportamiento de agregación, no se escapa nunca del objeto flotante, es decir, sí lo abandona cuando decide abandonar el objeto, pero durante la maniobra de pesca el atún se queda bien
asociado al objeto flotante, por lo tanto es muy fácil pescarlo. En cambio, cuando están pescando a banco libre, es decir, atunes que no están asociados, la pesca es mucho más complicada, es una caza, es una persecución al banco libre que va navegando, va nadando y va escapando de la red. En el caso del DCP, el atún sigue fiel al DCP, entonces es mucho más efectivo. Además, con la mejora de la tecnología, ahora mismo los atuneros en las boyas localizadoras tienen una sonda. Y paso a que vean cómo es esta sonda. Bien. Aquí lo que tenemos es cómo un atunero cerquero trabaja con sus DCPs. Vamos a ver. Esto que ven aquí, el mapa que tienen en la pantalla, el mapa más grande con los puntitos verdes, esto es la pantalla de un atunero, de lo que está viendo el atunero de sus DCPs, es decir, monitoriza todos sus DCPs a bordo con un ordenador. Cada DCP tiene una sonda y aquí abajo pueden ver la información de la sonda. Esto de aquí, estos puntitos de colores son la estima de biomasa asociada a los DCPs. Entonces, toda esta información se manda vía satélite al barco. El barco, entonces, lo que hace es normalmente planta los DCPs y los deja derivando con la baliza con sonda. El tiempo necesario para que agreguen atún. Eso lo van monitorizando con la sonda y cuando ven que un DCP ha agregado atún, van y lo capturan. ¿De acuerdo? Para que se hagan una idea, en un DCP se pueden pescar hasta 200 toneladas, incluso 400 toneladas de atún en casos enormes, pero las cantidades son muy grandes. Seguimos. Vamos a ver qué ocurre con el impacto de todas estas estructuras, porque al ser la pesca tan eficiente, muchísimas flotas han tendido a alargar, a desplegar cada vez más DCPs. Y lo que ven aquí en la pantalla es un DCP visto es una imagen desde el fondo del mar. Los DCPs antes tenían red abierta, una luz de malla grande, eran realmente un problema porque iban enmayando las especies, según iban derivando, se vio que había enmayamiento de tiburones y tortugas, pero ahora hemos evolucionado y ha ido cambiando. ¿Qué ocurre con los DCPs? Pues uno de los problemas que tenemos con los DCPs es que al dejarse a la deriva, muchos se pierden. ¿De acuerdo? Es muy difícil monitorizar un DCP y que no se termine perdiendo. Entonces, las causas, normalmente el capitán nunca quiere perder un DCP porque está perdiendo esfuerzo, dinero, no es algo que nadie quiere perder o abandonar un DCP, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy difícil hacer un seguimiento y tener una predicción de su trayectoria real. Es decir, hasta incluso para los oceanógrafos físicos es muy difícil poder predecir más allá de 2 semanas cuál va a ser la deriva de un DCP o de un objeto flotante. Entonces, para los pescadores igualmente, el problema es que estas estructuras muchas veces se pierden. A veces se hunden, a veces los roban otras flotas. Este robo está muy generalizado, es decir, si un atunero encuentra el DCP de otro, lo pesca. Y así lo hacen todos. En general, este robo en realidad es un reciclado, digamos, porque un DCP que podría perderse realmente lo está reciclando otro atunero. Hay veces que fallan las balizas comunicadoras y entonces pierden conexión con esa estructura. Luego otras veces ocurre que, claro, el área de pesca a veces es muy grande. El DCP deriva y a veces se va de la zona de pesca. Y cuando esto ocurre, el pescador automáticamente desactiva la baliza geolocalizadora. Es decir, pierde total control sobre esa estructura y se abandona.
Y luego hay veces que también se descartan. Es decir, el DCP llega el barco, lo pesca y dice, uff, esta estructura está mal, la tiro al agua. Eso me consta que se hace muy poco, pero a veces se hace también. Bien, entonces este es uno de los problemas, es que imaginémonos que tenemos 100.000 desplegados al año en los 3 océanos y hay un porcentaje de esos 100.000 que anualmente se están perdiendo o abandonando. Lo que sabemos es poco y sobre el devenir de los plantados o de los objetos flotantes, y esto es porque la desactivación de la baliza. Es decir, si el pescador cuando pierde o cuando deja el plantado, deja la zona de pesca, desactiva, realmente no podemos conocer su devenir, no sabemos qué ocurre, ¿no? Hay algunos trabajos que han hecho los pescadores, los científicos franceses con los pescadores franceses en el Océano Atlántico e Índico que muestran que alrededor del 20% de los plantados que se desplegan terminan varados. ¿De acuerdo? Luego otros es posible que se hundan, no lo sabemos, pero el 20% más o menos terminan varados. En el Pacífico Oeste, recientemente, Scale et al. Del Pacific Community de SPC han hecho un trabajo con las derivas de los plantados en el Pacífico Oeste y han visto que un 80%, alrededor de un 80% de los plantados que se han desplegado tienen un paradero desconocido. No se sabe lo que ocurre con ellos. Y que un 11% están varados, terminan varados. El paradero de esos 80%, de ese 80% puede ser que hayan sido recuperados por otras flotas, se hayan hundido, se haya perdido comunicación y sigan dando vueltas en el océano, o se han varado en zonas donde no son visibles. ¿De acuerdo? Entonces, es muy difícil conocer este devenir, pero realmente sí que es un problema tener estructuras hechas mayoritariamente de plástico y de redes, como he dicho antes en un principio, perdidas en el océano. Estas estructuras tienen dos tipos de impacto, los clasificamos en dos. Uno es la pesca fantasma, es decir, antes cuando las redes de estos DCPs eran grandes, enmallaban tiburones y tortugas. Ahora este problema se ha reducido muchísimo porque el uso de red está prohibido o restringido. Y por otro lado tenemos daño en ecosistemas costeros y polución marina, es decir, el plástico que estamos echando al mar, incluso y también cuando llegan esas redes de los plantados varados a la costa, pues siguen pescando y además siguen dañando el ecosistema. Y al ser plástico, el problema es la acumulación, es decir, cada año se van acumulando más y más objetos. De las preocupaciones también era que si bien al principio, cuando el pescador empezó a trabajar con los DCPs, estos eran simplemente una balsa flotante o con un poquito de red, o que eran redes que habían sobrado en el barco, que reciclaban y ponían un poco de red colgando pues, para darle consistencia a la balsa. Ahora cada vez hemos visto una tendencia general a que esos plantados tengan más profundidad. Por ejemplo, hay algunas flotas asiáticas que trabajan con plantados de 80, 100 metros de profundidad. Entonces, claro, hay otras flotas que han ido copiando esto, pues, por ejemplo, en el Atlántico. En el Atlántico se utilizan plantados DCPs muy profundos y, claro, esto supone mucho material, red, plástico que termina en el océano. Y así es como teníamos que buscar una solución a este problema, al problema de todos los DCPs que se despliegan y que contribuyen a la polución marina, plástico y a dañar el ecosistema o los hábitats costeros donde terminan. No existe una única solución y desde ISSF, en colaboración con todos los institutos que he mostrado antes, hemos estado trabajando en diversas acciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
por ponerles las diferentes acciones en las que hemos estado trabajando, lo primero que se podría hacer es desplegar menos DCPs. Es decir, si tenemos menos DCPs en el agua, el impacto va a ser menor. En esto, las OROPs, las organizaciones regionales de pesca, están limitando el número de DCPs, pero este límite tampoco tenemos que trabajar más porque son límites que se han puesto de forma bastante arbitraria, sin mucha ciencia por detrás. Pero seguimos trabajando en intentar desplegar menos DCPs. Luego está modificar su estructura, es decir, si estamos haciendo DCPs con red y plástico, pues tal vez tenemos que modificar la estructura para reducir el impacto. Otra de las acciones que se puede realizar es evitar la pérdida y el abandono, realizando buenas prácticas y poniendo medidas. Y por último, es recuperar los DCPs que se han perdido y abandonado, que estos son, pues ahora mismo hay programas de recuperación de DCPs, uno que acaba de comenzar en Galápagos y en muchas islas del Pacífico ya se está trabajando en recuperarlos. Pero en esta presentación me voy a enfocar solo en la de modificar la estructura para reducir el impacto. ¿De acuerdo? Si quieren saber más, otro día podemos hablar de otras cuestiones, pero ahora voy a seguir hablando en cómo modificar la estructura y qué es lo que hemos hecho. Entonces, en primer lugar, decirles que, bueno, teníamos el reto de encontrar una estructura de DCP que tuviera el mínimo impacto en el ecosistema, pero que al mismo tiempo fuera efectivo para la pesca. Desde ISSF siempre hemos tenido un enfoque de colaborar con los pescadores y esto también es gracias a Martín, que él pues siempre en la IATTC conocéis su trabajo con los pescadores y los resultados. Y desde ISSF también hemos seguido ese modelo en el que lo que hacemos realmente es unir científicos con pescadores, pensar en cuáles son las potenciales soluciones para un impacto en concreto y luego lo que hacemos es probar las ideas en campañas en el mar. En estas campañas en el mar, pues si no funciona lo que habíamos pensado, volvemos con los pescadores y volvemos a intentar a buscar otra solución. Si funciona, pues vamos fijando buenas prácticas, hablamos con las OROPs, con los gobiernos para que estas buenas prácticas pues, se vayan implementando. Entonces, el enfoque siempre es trabajar con los pescadores desde el momento cero del problema. Y bueno, esto es, cuando hablamos de trabajar con los pescadores, de verdad hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Es algo que hemos visto muchas veces, o bueno, por lo menos yo lo he visto, es científicos que realmente no llegan al pescador o no saben cómo crear esa colaboración. Em, Nosotros llevamos ya muchos años, como unos 20 años, trabajando con los pescadores. Una de las cosas que nos parece muy importante es realmente respetar y prestar atención a lo que dicen, respetar su conocimiento y valorarlo. Eso realmente es muy importante porque ellos lo ven y eso crea un vínculo de confianza importante que luego permite que se puedan probar y buscar soluciones. Una cosa importante también me parece, por ejemplo, que cuando se hacen reuniones con pescadores o cuando se va a visitar a un barco, a un pescador para algo, em, es muy importante mandar a una persona que tiene mucho conocimiento, un científico con mucha categoría. Y esto parece una tontería, pero no lo es y es algo que a nosotros nos ha resultado muy bien. Es decir, si seleccionas, realmente la selección es algo muy importante, pero si seleccionas a los pescadores con los que vas a trabajar, que esto es un trabajo muy importante y en el que hay métodos, ¿no? Pues como el de la método de bola de nieve o cómo reconoces al pescador influencer, el pescador que tiene cierta
afinidad con la sostenibilidad, es muy buen pescador, es respetado por los demás. Siempre hay que buscar, como diría Kiki Jenkins, ¿no? El influencer que te va a ayudar a que luego los demás pescadores implementen. Bueno, lo que quería decir es, seleccionamos los pescadores con los que queremos trabajar, que es muy importante. Y muchas veces estos pescadores son grandes expertos que conocen muy bien el ecosistema, conocen muy bien cómo se comporta el atún y cuando nos vamos a reunir con ellos debemos demandar a una persona que tenga la misma categoría científicamente, es decir, un gran experto. Y esto es muy importante porque el pescador valora que venga a visitarle o a buscar con él una solución un gran experto también. He visto muchas veces mandar a alguien recién que ha comenzado a trabajar a, a hablar con un pescador que tiene muchísimo conocimiento de algo y yo creo que no es lo apropiado. Lo apropiado y que resulta muy bueno es trabajar con grandes expertos científicos también. Bueno, y sigo para adelante. Podría estar aquí 3 horas, pero sigo para adelante. A veces hacemos reuniones para responder cuestiones específicas con los pescadores. No solo son, hay diferentes tipos de reuniones que hacemos, ¿no? A veces son reuniones para buscar responder cuestiones específicas, otras para ver cómo vamos a hacer una prueba, pero llevamos ya muchos años colaborando de forma muy estrecha con la pesca. Y esto es no vamos a entrar en esto, pero simplemente para que vean que es como un proceso iterativo. Es decir, tenemos arriba las investigaciones que hemos ido realizando para modificar la estructura del plantado o del DCP y abajo los talleres con los pescadores. Entonces ha sido un trabajo de, bueno, vamos a trabajar con el pescador en una reunión, vamos a seleccionar tal pescadores y después lo probamos arriba, que es research, esta de aquí es la investigación, lo probamos, volvemos a los pescadores, volvamos a la investigación. Entonces es un proceso iterativo en el que hemos ido evolucionando, informando y nutriéndonos tanto pescadores como científicos. Hace ya, en el 2013, creo que ya o 2016, ISSF sacó una guía de cómo construir plantados para evitar el enmayamiento de especies y estaba basado en 3 tipos, el que es no enmayante totalmente y no tiene red, y es el que tenemos a la izquierda. Luego, el del centro es un tipo de plantado que tiene menor riesgo de enmayamiento y luego pues el que antes se utilizaba que era el de mucho riesgo de enmayamiento. Bueno, y esto es simplemente para mostrarles cuáles son luego los resultados de esas reuniones y de esas investigaciones con los pescadores, ¿no? Hacemos unas buenas prácticas o unas guías con los pescadores para que puedan saber cómo pueden construirse las diferentes DCPs. Entonces, ahora voy a entrar en el tema de cómo hacer que el DCP fuera biodegradable. Esto era algo que nos parecía muy importante, que el DCP tenía que estar hecho de material biodegradable, de forma que no fuera polución marina de largo alcance, como puede ser el plástico, que puede estar años, cientos de años en el agua. Entonces, uno de los retos que nos enfrentábamos primero era la selección del material, es decir, el DCP va a estar derivando en el agua. Hoy en día se utiliza plástico y redes. ¿Qué vamos a hacer qué materiales vamos a utilizar para sustituir ese plástico? Entonces, bueno, uno de los retos en el que nos enfrentamos fue la selección del material. Porque, claro, la palabra biodegradable realmente es compleja. No existe mucha normativa al respecto en relación al mar. Hay materiales biobasados, que son materiales, son polímeros sintéticos, pero que vienen, por ejemplo, de la patata
o de algas, es decir, al final es como un plástico sintético cuyo polímero se ha extraído de un vegetal. No sabemos tanto todavía, entendemos sobre esos materiales biobasados, el impacto que podrían tener en el océano. Y esto, hablando con químicos, nos dijeron que hay, por ejemplo, materiales biobasados que deben de utilizar más, ¿cómo se llaman? Bueno, los materiales biobasados tienen otros componentes que pueden llegar a ser hasta más tóxicos que el propio plástico. Entonces, nos parecía que había un gap ahí en el que no nos queríamos meter en el tema de biobasados y por eso hicimos desde ISSF para nosotros la definición del material tenía que ser de origen orgánico, es decir, fibras de materiales orgánicos, como puede ser el yute, la vaca, el algodón, el coco, fibras orgánicas que fueran cosechadas de manera sostenible, accesibles y disponibles en grandes cantidades. El costo era importante también porque si la flota tenía que moverse a cambiar los plantados o todos los DCPs, tenía que haber material en gran cantidad. También que los materiales estuvieran cerca de los caladeros y que pudieran ser procesados para hacer cuerdas, ¿no? Entonces, al final, esto fue un poco el criterio que seguimos para establecer qué era para nosotros biodegradable. Eran finalmente materiales orgánicos, a pesar de que estuvimos trabajando con materiales biobasados, pero no lo teníamos del todo claro. Por eso terminamos con materiales orgánicos. Hicimos pruebas con diferentes cuerdas de diferentes diámetros, configuraciones y de materiales, por ejemplo, algodón, lino, sisal, y las monitorizamos en condiciones de control, en arrecifes, para ver cuánto tiempo tardaban en degradarse y así podíamos seleccionar una cuerda que fuera lo suficientemente fuerte para aguantar un año en el mar, pero que luego se degradase. ¿De acuerdo? Entonces, esos fueron los primeros ensayos en pruebas bajo control. Después realizamos pruebas piloto en diferentes océanos, en los 3 océanos, a pequeña escala, con barcos que iban probando diseños hechos de fibras orgánicas y de bambú. Y después de estos primeros ensayos pilotos, pues empezamos a hacer ensayos a mayor escala. Esto es un poco el mapa de los trabajos que hemos venido haciendo. Son muchas flotas en diversos océanos. De todas estas experiencias hemos aprendido muchísimo. Y hemos, sobre todo, avanzado en el diseño del DCP. Y esto es un poco el reto con el que nos encontrábamos, porque una de las cosas que vimos es que el pescador, cuando le decíamos hay que hacer un DCP biodegradable, es decir, con materiales orgánicos, casi todos los pescadores tendían a hacer exactamente el mismo diseño que utilizan de plástico, pero hecho de algodón. Exactamente, seguían manteniendo el mismo diseño. Y lo que veíamos es que estos DCPs duraban menos de lo que los pescadores querían. Es decir, pues si un pescador realmente quiere que le dure un año el plantado o el DCP, pues estos duraban 3 meses, 4 meses como mucho. Y esto veíamos que no era suficiente. Y esto era un reto también, ¿no? El tener estos DCPs que duraran más. Y una cosa que siempre pues, hemos pensado es que estas flotas industriales de pesca industrial, cuando entras a un puente de un barco de estos, realmente es impresionante la tecnología que tienen. Tienen radares de pájaros, 2 sonares, 2 sondas, todo por duplicado, por si se rompe uno. Tienen increíble la tecnología. Y en cambio, una cosa que choca muchísimo es ver cómo
el DCP, que es el kit de la cuestión de la pesca, no se ha innovado absolutamente nada, no se ha trabajado nada en sus diseños, nadie se había preocupado de decir, bueno, por qué se hacen así los plantados? ¿Por qué no? Entonces, de repente vimos que teníamos que darle una vuelta de tuerca más para buscar una solución a la durabilidad del plantado. Y este es un poco el segundo reto, ¿no? Que era cómo darle durabilidad al DCP y también pensar un poco en que había que meter más innovación en el diseño, porque hasta hoy el diseño se ha dejado en mano de los pescadores únicamente y ellos han tendido a hacer estructuras muy grandes, muy pesadas, con mucha flotación, hechas de plástico, y eso es lo que hasta hoy les ha valido. Y en realidad esas estructuras tan voluminosas, uno de los objetivos era que el plantado o el DCP derivara lento para que se mantenga dentro de la zona de pesca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por cosas de la vida, que hablando con un amigo mío de la universidad, que era oceanógrafo físico, comentándole el problema que teníamos de la durabilidad del plantado, de los plantados, pues enseguida nos enganchamos en una discusión en la que empezó a hablar él de todo el conocimiento de oceanografía física que tiene, y enseguida nos pusimos manos a la obra a diseñar un DCP que tuviera una flotación neutra, y por eso le llamamos el Jellyfat. Jelly en inglés es medusa, jellyfish, y a este le llamamos Jellyfat porque es un DCP que deriva con flotación casi neutra, es decir, como las medusas. Y esto fue gracias a una colaboración con oceanógrafos físicos. Como pueden ver, este es a mano derecha, este es el diseño del DCP, el Jellyfat, que no es más que un cabo con una estructura tridimensional al fondo. Y el kit de esta estructura es que tiene una flotación neutra. Para conseguir una flotación neutra, hicimos trabajo de la medida de la densidad de los diferentes materiales con los oceanógrafos físicos en un tanque de agua de mar, y conseguimos darle una flotación neutra al DCP. Esta flotación neutra lo que permite es que el DCP no sufra estrés estructural, es decir, va flotando como una medusa. No tiene fuerzas de tensión ni de torsión, es decir, realmente lo que está haciendo es flota en el agua, aunque esté sumergido a, da igual, 50 metros de profundidad. Esa estructura no está tirando para abajo, sino que va flotando. ¿Y esto qué nos permite? Pues al reducir la estructura, el estrés estructural, los materiales orgánicos pueden resistir mucho más tiempo. También para reducir la deriva, los oceanógrafos físicos es una maravilla trabajar con ellos porque son expertos en derivas en derivadores oceanográficos, y realmente tienen muchísimo conocimiento de cómo tiene que ser una estructura para que derive con cierta masa de agua durante mucho tiempo, tenga una flotación neutra, y trabajamos mucho cuál tenía que ser la forma de la estructura que hiciera que el DCP derivara lento. Esto en realidad, vamos a ver si tengo aquí, sí. Hay diferentes, lo primero que nos dijo el oceanógrafo es que una estructura para que derive lento tiene que ser de 3 dimensiones y no de 2 dimensiones, que es el panel que estaban utilizando los pescadores, el panel de red, los paneles de red, y que tenía que ser de 3 dimensiones y que pues podían ser diferentes figuras, y que cada figura puede tener un coeficiente de draga diferente, es decir,
puede parar la deriva según la figura que tiene, ¿no? Entonces, uno de los que tiene mayor coeficiente de draga es el cubo. El cubo, es decir, si ponemos un cubo va a hacer más resistencia al movimiento que una esfera. Por ejemplo, es una esfera, por eso las boyas son esféricas. Entonces, bueno, pensamos que el cubo era una de las mejores opciones porque el cubo además es fácil de construir. Y así es como nació el Jellyfat. El Jellyfat es, vemos a la izquierda el DCP convencional, que es un plantado con redes, uy, se me ha ido, un plantado de 2 dimensiones, una estructura de 2 dimensiones, muy pesada, hecha de plástico y con mucha flotación y mucho peso para mantenerla tirante. Claro, esa estructura está sufriendo muchos esfuerzos mucho estrés estructural. Para mantenerla a flote ponen de 30 a 150 kilos de flotación, tiene una balsa emergida y un fuerte estrés estructural. Cuando nos venimos al Jellyfat, que está en la parte derecha, vemos que es una estructura de 3 dimensiones, es un cubo el que para la deriva, pero luego tenemos solo un cabo, arriba una especie de balsita sumergida, que es lo que hace como de arrecife, y después en la parte emergida solo tienen las boyas. Esta estructura es tridimensional, tiene un máximo de 30 kilos de flotación, es un estrés estructural mínima y la balsa sumergida. Entonces, en realidad, el cambio de estructura de DCP, el gran cambio fue este concepto de flotación neutra y deriva proporcionada por una estructura tridimensional. Y el Jellyfat es mucho más ligero que el DCP convencional. Se degrada mucho antes que el plástico, por supuesto. Tiene un peso mucho menor, con lo cual es mucho más fácil de manipularlo si hay que recuperarlo. Tiene menos impacto en el ecosistema y vemos que además pesca igual que el DCP convencional. Entonces, digamos que hemos pasado del Arnold Schwarzenegger, del DCP convencional, que es como el Arnold Schwarzenegger, digo yo, del DCP, que es grande, pesado, hecho de plástico. Y tenemos el Jellyfat, que digamos que es el atleta etíope, el maratoniano que gana maratones, que es muy ligerito, pero aguanta muchísimo. Entonces es cambiar de concepto, ¿no? De la gran flotación y peso a la ligereza. Y así esto fue gracias a la colaboración con el ICM en Barcelona. A ver, voy a seguir. El tercer reto, una vez de que ya teníamos nuestro Jellyfat, que también fue el trabajo con pescadores, fue un poco ver cómo iba a aceptar las diversas flotas este diseño. Hay pescadores que están muy apegados a su DCP tradicional. Por ejemplo, la flota coreana, la taiwanesa, llevan muchísimos años con esa estructura y para ellos es difícil dar el paso de cambiar. Entonces, realmente esto es un reto muy importante. Hay flotas que tienen menos apego a ciertas, o por la cultura del país o por lo que sea, tienen menos apego y tienen más facilidad al cambio. Y entonces hemos estado trabajando con estas flotas en principio, ¿no? Para poder avanzar en el cambio hacia el Jellyfat. Entonces, una de las cosas que ha sido muy, muy importante ha sido la selección de los pescadores que van a probarlos por primera vez. Esto fue clave. Nosotros hemos trabajado con la flota de Ugabi. Los pescadores, la flota y el armador estaba realmente convencido del diseño. Ellos fueron parte del diseño, es decir, trabajamos mucho con ellos y entonces estaban convencidos que era una buena solución. Y al principio, ¿qué ocurre? Que, bueno, hay fallos de construcción, hay veces que se despliega mal en el agua. Al principio siempre hay una parte
en la que el pescador tiene que tener paciencia y el armador, porque un método de pesca nuevo o una estructura nueva no se conoce del todo bien, cómo construirla bien, cómo desplegarla, cómo recuperarla. Entonces hay un tiempo que es crítico en el que el pescador es eso, tiene que tener mucha paciencia y seguir intentándolo. Hay muchas flotas que no son capaces de sobrepasar ese tiempo necesario. Es decir, lo que hacen es, dicen, esto no sirve, esto no funciona o esto no sabemos cómo utilizarlo y tiran la toalla y no avanzan. Pero por suerte, esta flota, el armador, puso mucho empeño en que se siguieran trabajando con ellos, con los DCPs, y pues consiguieron utilizarlo muy bien. Entonces, simplemente esto es un ejemplo. Los primeros reportes de los pescadores eran, he encontrado este DCP, no estaba bien, no estaba todo enmallado, no está haciendo su trabajo, estaba roto. Entonces, esto es muy típico al principio. Hay que pasar esa fase de que puede ser desmotivadora, hay que pasarla. Ellos siguieron porque el armador seguía plantando estos DCPs y empezaron ya los pescadores empezaron a pescar con ellos. Y entonces ya vieron que sí, que tenían capacidad de pescar, que estaban haciendo cada vez mejores lances, que los estaban construyendo mejor. Los pescadores reportaban con fotos lo que encontraban e incluso, que es súper importante, escribían observaciones. Creemos que hay que reforzar esta parte. Ellos mismos se implicaron en la mejora del diseño. Entonces, esto es clave. Y ahora, pues los reportes siguen siendo mucho más positivos porque ya han hecho una estructura mucho mejor, porque va evolucionando y mejorando y tienen más confianza en ella y siguen pescando con ellas. Entonces, esto es un reto. En la fase de prueba inicial, al principio hay que tener paciencia y hay que ser persistente. Tanto el armador como los pescadores tienen que persistir. Y esto es simplemente, ya estoy acabando la presentación. Hemos visto en todas las experiencias con los jellyfats que la biomasa, el patrón de agregación es muy similar al plantado convencional, al DCP convencional. Es decir, en términos de capacidad de pesca estamos igual. Aquí tenemos el fat convencional en verde y el biofat, que es el jellyfat, en rojo. Hasta los 100 días normalmente tienen, en todas las observaciones hemos visto el mismo comportamiento. A partir del día 100 es cuando ya se ha pescado el plantado y entonces empieza de nuevo, o no se ha pescado, pero empieza de nuevo a agregarse y ahí hay mucha más variabilidad. Pero vemos que es el mismo patrón de comportamiento de agregación. Vemos que los jellyfats están durando hasta 11 meses, 11-12 meses, que es lo suficiente para utilizarlo para la pesca. Finalmente, decirles que existen medidas de conservación en el Pacífico, en el este de la CIAD, para implementar los plantados biodegradables de forma escalonada. Es decir, a partir del 2026 las flotas tienen que ir transicionando hacia plantados biodegradables. Y esto ha sido también fruto del trabajo que hemos hecho en las RFMOS, en las OROPS, para mostrar los avances, para mostrar las pruebas con los pescadores y demás. Y entonces vemos en el Índico también que ya se ha adoptado una transición muy similar a la del Pacífico y vemos que esto se va a contagiar a las demás RFMOS. Y bueno, simplemente comentarles que hay muchas flotas que están trabajando con los jellyfats, los están probando. Algunos han empezado hace poco a probarlos, otros los usan más de forma sistemática. Y finalmente, para acabar la presentación, decirles que si miramos atrás, a unos 10 años, vemos que hemos avanzado muchísimo. Hace 10 años los plantados
los pescadores podían desplegar todos los que quisieran sin límite. Utilizaban redes. Ahora tenemos regulaciones en relación a la red. Tenemos ya en el Pacífico una regulación para transicionar a biofat. Tenemos límites que hay que mejorar, pero existen límites de despliegue. Hay desafíos todavía, ¿no? Por ejemplo, no entendemos del todo bien cuál es el efecto del número del DCP, del número que hay en el agua, cuál puede ser el efecto en el comportamiento del atún. Y esto nos ayudaría a saber también cuántos DCPs son sostenibles en el agua. Es clave la colaboración entre científicos y pescadores. Los enfoques interdisciplinares, como en el caso del Jellyfat, trabajar con oceanógrafos físicos fue un acierto total. Es importante trabajar con DCPs mejores y menos cantidad, y trabajar en nuevas estrategias y tácticas de pesca, que siempre pensamos que hay cosas que no se pueden cambiar, pero tenemos que tener la mente abierta y ser creativos y sobre todo conectarnos con de forma interdisciplinar para buscar soluciones creativas. Y con esto les doy muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Tengo después, supongo que compartirán la presentación. Tengo una lista de referencias después de la última presentación con todas las referencias citadas. Y ya está. Gala, Muchas muchas gracias, Gala. gracias. Muchísimas gracias. Fuiste re clara para los que no, las que trabajamos con Excelente. otro tipo de pesquerías para poder entender cómo se usa el Keramig. Sí. Ahora caché. Sí. Digamos, yo Bueno, Gala, más allá de que esta presentación se grabó y se va a compartir, así que Muy bien. pero además si nos facilita la presentación en PowerPoint, también lo podemos compartir. De acuerdo. Pero esto va a quedar disponible en nuestra web y en el canal de YouTube, así que ahí pueden sacar toda la información o contactarte, ¿no? Claro, claro, sí. Y si quieren tomar las preguntas de la gente primero, yo tengo una lista, por supuesto. Sí, Silvana, ¿viste una en el Question and Answer? Sí, ¿Querés leerla? Elizabeth. Sí. Verónica, hay una Hay Sí, una mano Verónica levantada, levantó pero la mano. y tenemos por Verónica está escrito en dos. Malvinas, Gala. Sí, y Elizabeth, que escribió la pregunta en la opción de preguntas y respuestas, te agradece la presentación, Gala, y quisiera consultarte si han probado DCP anclado para la flota artesanal costera, y si es así, ¿cuál ha sido la distancia mínima a la costa donde el DCP ha sido efectivo? Bien. Vale, Ahí bueno, pues dice Elizabeth que no tiene audio, pero se lo podemos dar. Sí, si quiere hablar, que hable, por supuesto. Pero vale. dale nomás, Gala. Bien, no hemos trabajado todavía con DCPs costeros anclados. Es un trabajo pendiente. Sé que hay personas que ya están trabajando en ello. Por ejemplo, hay un proyecto en el Mediterráneo para trabajar con DCPs biodegradables, comenzar a trabajar con DCPs biodegradables, pero yo no tengo esa experiencia. Sí que podríamos llevar muchos conceptos que hemos aprendido nosotros a el caso de los anclados. Por ejemplo, sumergir la balsa sería clave para reducir el estrés que causan las olas y el viento en la estructura. Entonces, una de las cosas que ya te puedo decir es sumergir la estructura, lo que es la balsa. En el caso de los DCPs anclados, entiendo que puede ser interesante ver, porque claro, el esfuerzo que tiene que hacer un DCP anclado, la cuerda de un DCP anclado es mucho mayor que un derivante. En el caso del derivante, nosotros hemos trabajado con DCPs que lo que queríamos es que trabajaran como una medusa, es decir, sin esfuerzos.
En el caso del anclado va a tener que tener mucha más resistencia y entonces tal vez no sea una tontería trabajar con materiales biobasados o cuerdas de algodón que son muy resistentes, que es lo que hemos visto hasta ahora. De todas maneras, bueno, lo del tema de los materiales es todo un mundo. Em, Cuando decimos algodón, algodón es muchas cosas. Es igual que una camiseta. Una camiseta, un t-shirt de algodón, hay muchas categorías, muchas calidades. Con las cuerdas ocurre lo mismo. Es decir, cuando decimos cuerda de algodón, no es una única cuerda de algodón. Tenemos que asegurarnos que las especificaciones son las buenas, que los fabricantes son buenos. El proceso de fabricación es clave para que una cuerda sea buena. Entonces, bueno, todo eso, todo lo que hemos aprendido, por supuesto, lo podemos llevar a los FATS anclados. Y yo estoy en ese proyecto en el Mediterráneo que empieza a finales de este año, creo, y pues no sé si cuando empecemos a trabajar en ello podemos compartir más adelante lo que aprendamos. Ahora sí, Vero. Y yo, dale, Verónica, yo quería seguir con el tema de Payaos, pero dale nomás. Verónica está en Malvinas, Gala. Mm, Si mira llegas a tú. mandar plantados a Malvinas, este, tenés a alguien que te vaya a contar cosas. Sí. Y A ver bueno, si no sé si no tiene audio, ¿qué pasa? Si no, seguimos, Martín. sí. O eh, Verónica a ver, en el chat no lo puso. No. Ah, disculpen porque me había quedado, me desconectó. La internet está mal, no me funciona la cámara. ¿Me escuchan? Te Sí, escuchamos bárbaro. Ah, está. Bueno, entonces no sé qué estaba pasando. Gala, muchas gracias por tu presentación. Es la segunda vez que te escucho hablar y me encanta cómo explicas todo. Nunca trabajé con atún, pero es fascinante tu trabajo. Tengo dos preguntas. Primero es si hay alguna de estas pesquerías de FATS que trabajás, si hay alguna que está certificada por MSC. Y después vos mencionaste el apoyo de una armadora en especial. Entonces quería preguntarte, cómo es una pesca industrial, ¿cómo es que ustedes se manejan con las compañías para tener interacción directa con los pescadores? Porque yo he trabajado tanto con artesanal o industrial y creo que en industrial es difícil. Muchas veces los armadores o las empresas no permiten esa libertad que vos en el artesanal, chao, vas y haces lo que querés. Entonces, me gustaría que hablaras sobre eso, por favor. bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, ahí sí que hay muchas flotas que se están certificando de pesca con plantados, con condiciones. Algunas tienen que mejorar, por ejemplo, el tema tienen que mostrar que están trabajando con un programa de recuperación de FATS o avanzando en evitar el impacto de los DCPs que se pierden y se abandonan. Pero sí, la respuesta directa es que sí se están certificando en las flotas. La segunda, ¿cómo hemos llegado a los pescadores? Bueno, realmente esto ha sido un trabajo de... ¿Sí? ¿Perdón? No, no no, sé. sí, Síguese, nomás. seguí. Bueno, esto ha sido un trabajo eh, digamos que hemos trabajado mucho en puerto eh, con la pesca industrial. Es decir, muchas veces el armador puede ser o una asociación de armadores, puede ser un obstáculo para llegar al pescador, como has dicho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si quieres trabajar con los pescadores en puerto, nosotros una de las estrategias que hemos hecho ha sido
llamar al armador y decir, bueno, nos gustaría hacerles unas preguntas directas a los pescadores. Entonces, tenemos unas preguntas sobre, por decir algo, el comportamiento del atún, ¿no? Se puede empezar con temas que no son delicados, es decir, temas que, bueno, tenemos un interés común en conocer el comportamiento del atún en los DCPs y queremos dialogar con ellos en puerto. Entonces, yo creo que trabajar en el puerto y ir a visitar a los pescadores es muy importante. Conocerlos, ir a visitarlos cuando entran al puerto y demás. Entonces, bueno, de esta manera se desarrolla poco a poco una relación con la flota. Luego, cuando empiezan a haber proyectos, si el pescador te conoce, ya te ha visto que has estado, cuando le dices al armador, mira, tenemos este proyecto, nos gustaría tal, y el armador consulta con el pescador, por ejemplo, tienes que llevar a un científico, pues una vez de que ya te ha conocido y llevas años en el puerto, pues esa manera de las cosas fluyen mucho más rápido. Otra cosa que veo a veces, por ejemplo, es en la pesca industrial, el capitán tiene muchísimo, en general, muchísimo poder, por lo menos en la pesca industrial del atún. El capitán tiene mucho poder sobre el armador también, es decir, son figuras, son estrellas. Los capitanes buenos son como las estrellas de fútbol, digamos. Eh, entonces, al armador muchas veces no le gusta pedirle favores al capitán. Es decir, se reserva el número de favores que le tiene que pedir. Eh, entonces, por ejemplo, otra estrategia que yo suelo seguir es, si quiero embarcar a alguien en un Fórmula 1, como digo yo, es decir, un buen atunero con un capitán buenísimo, probablemente el armador no quiera pedírselo, o sea, es decir, no quiere llamarle al capitán y decirle, mira, me está diciendo no sé quién, por favor, tienes que meter a este investigador. A veces es mejor decir al armador, ¿qué te parece si se lo planteo yo? Entonces, de esa manera el armador se quita un poco, claro, con su consentimiento, se quita un poco la tarea de convencer o de pedirle algo a su estrella de fútbol. No sé, son estrategias. Luego, por ejemplo, hemos hecho muchísimos talleres con los capitanes. Entonces, eso al final crea un vínculo que es mucho más fácil para luego colaborar en todos los sentidos, incluso en tener relación con ellos por WhatsApp, por email, en tiempo real, en la mar. Eso es. No sé si te ha servido, pero bueno, eso es un poco lo que hemos venido haciendo. Gala, Me ha servido, Gala. Sí, muchas gracias. sabes que el tema es muy importante y quería ilustrar con dos ejemplos de armadores. Con los delfines vino un dueño de barcos colombiano, era un economista, nunca había salido al mar, nada, pero era uno de los dueños de una compañía grande. Vino y me dijo, estamos desesperados con el tema de los delfines, nos van a cerrar pesquería, ¿qué se puede hacer? Y le dijimos, hay que trabajar con los pescadores. Ese fue el primer taller de pescadores que hicimos en Cartagena. Entonces, un armador que no sabía nada técnico, pero que tenía la motivación. El armador que vos mencionaste, que creo que es Eliseo Villar, Sí. es un tipo que sabe un montón de pesca y que tiene la experiencia propia de muchísimos años. Entonces, si él le dice algo a un capitán, por más estrella que sea, el capitán sabe que está hablando con Messi, no está hablando con cualquier jugador. Y, digamos, Eliseo tiene una autoridad enorme para mí. Y Sí. creo que cuando encontrás un capitán con esas condiciones, con los atuneros de delfines lo mismo. Teníamos 2 o 3 que eran los que, si hablábamos con ellos, adelante todo. Es tan importante eso, de repente unos pocos individuos te vuelcan el proceso. Así que me parece buenísimo que traigas el tema a colación, porque de repente uno habla de regulaciones y eso, y en realidad los humanos tienen mucho que ver.
Y el tema, volviendo un minuto al tema de los payaos, que me quedé con algo, me parece, la pregunta es muy interesante y muy importante porque creo que pescadores artesanales que tienen embarcaciones menores y eso, podrían estar utilizando estructuras flotantes si funcionaran bien y fueran sostenibles. Yo conozco unas boyas que están en Hawái, que las usan para pesca recreativa, y hay otras boyas cerca de las islas Guadalupe y Martinica, mantenidas por el gobierno francés, que usan pescadores artesanales para el yampuga, maji-maji y otras cosas. Eh, pero eso me parece que es poco desarrollado. ¿En el Mediterráneo hay algún programa más extenso para hacer muchos más de estos anclados? Pues la verdad es que no conozco bien el tema del Mediterráneo en lo que es el número de DCP. Sé que los utilizan en Malta, Sicilia y Mallorca, o sea, las Baleares. Eh, el proyecto en el que yo trabajo realmente es para hacer una estructura que no se pierda o que cuando se pierda tenga el menor impacto. Sí, Eso es lo que sé. Respecto a nosotros siempre hemos pensado que poner DCPs anclados podría ser una solución para la pesca industrial también, en zonas donde hay mucho varamiento o mucha pérdida. sí. Para eso hay que hacer un estudio y vuelvo a la pregunta que me hizo antes Verónica, era, o no, no sé quién era, perdón, respecto a la distancia de la costa. Realmente hay que hacer un estudio para ver dónde hay que posicionar los DCPs. Hay que hacer un estudio sobre la batimetría, las corrientes, ver la presencia de especies o cuál es la especie objetivo. Realmente el posicionamiento del anclado es muy importante, pero para eso hay que estudiarlo. Hay que estudiar el lugar. Y sería carísimo porque estás hablando de profundidades de muchos cientos de metros o miles. Para el atún sí. Para En el muchos, atún sí. en muchos lugares, no todos. Sí, sí. Para el atún, normalmente el plantado anclado tiene que estar a 1000 metros mínimo, 1000 metros de profundidad, que eso es lo que encarece la estructura. Muy lindo, muy bueno. Mm. Sí, si tienen más preguntas, seguí, yo tengo otras más. Manuel Correia. Y hay otra en el chat también. Así que primero Manuel y luego la del... Buenos días, gusto en saludarlos. Sí, estaba levantando la mano porque Santiago Olivares me había hecho una pregunta. Yo le dije, pues, escríbela, y ahí creo que ya la escribió. Aprovecho la oportunidad de saludarlos, pues, y pues tiempo que no veía a Gala también, ¿verdad? Muchísimo Sí, tiempo. sí, 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 encantada de verte, Sí, Manuel. Sí, hay sí, dos sí, meses apenas. sí, es verdad. Y Eh, pronto nos vemos otra vez. no sé si vaya a Panamá, será virtualmente. Ajá, bien, Mira, bueno. con respecto a los plantados artesanales, gente de la FAO ha estado promoviendo esto en Latinoamérica. Cayeron un tiempo por Caracas, por Venezuela, y no sé qué tan positivo sea esto porque no serían plantados biodegradables. Ahí tendríamos, porque los materiales que estaban proponiendo usar pues no era ninguno biodegradable. Entonces no sé qué tanto está esto avanzado no en la FAO, pero sí hay que tener cuidado de estos detalles, de estos plantados, que sí serían importantes para las comunidades pesqueras ribereñas o cooperativas, pero porque se basó en eso, ¿no? En la parte de la sostenibilidad de las comunidades y bla, bla, ¿no? De la seguridad alimentaria. Pero sí es peligroso, ¿no? O sea, porque estaríamos fomentando o incrementando la contaminación ambiental, porque los materiales que estaban proponiendo no eran biodegradables, eran de plástico, caucho, o sea, normal, ¿no? Creo Ujú. que lo más biodegradable sería algo de madera o eso, bambú, pero Bambú. lo demás, el contexto era todo, la mayoría artificial. Entonces, pues, por un lado, pues habría que ponerle una lupa a eso, aunque nuestro objetivo es pesquería de alta mar, ¿no? Y qué bueno que Marieva y Silvana y otros hayan pues entendido mejor cuando hablamos de Claro, FATS, ¿no? claro, Pues claro.
Un gusto en Eh, saludar y ese pues ha sido mi opinión de tener cuidado con los de artesanales. Sí, bueno, yo pienso que los fats anclados son una buena opción en muchas comunidades artesanales. Además, bueno, por ejemplo, en Honduras me acuerdo que estuve hace años y era una solución a reducir la presión pesquera en el arrecife. Entonces decidieron poner los fats anclados fuera para pelágicos y yo creo que es una buena opción. Lo que hay que hacer es intentar eh, hacer la estructura lo más sostenible posible. Desde que estamos pescando, tenemos que tener en cuenta que un impacto va a haber. Es decir, cero impacto no existe. Lo que tenemos que hacer es reducir al máximo ese impacto. Y bueno, existe la manera de hacer DCPs incluso anclados más sostenibles. Me consta que, por ejemplo, en el caso de Indonesia, casi siempre lo que se pierde es la cabeza, o sea, lo que está la parte flotante. Y yo creo que haciendo que esa parte flotante sea biodegradable, tenemos un paso muy grande. Sería un paso muy grande, pero seguro que se puede mejorar más. Y Hay una pregunta de Santiago Olivares. Gracias por la presentación, Gala. Y pregunta si existe investigación o nuevas balizas que incorporen inteligencia artificial para el análisis de la información de los túnidos debajo del DCP. Ujú. Gracias por la pregunta, Santiago, y bueno, a todos los demás. Encantada de ver aquí a los amigos y bueno, en realidad ahora mismo sí que hay investigación con inteligencia artificial para discriminar los túnidos tropicales. Hay 3 empresas de balizas y 2 de ellas están trabajando con inteligencia artificial y la tercera también comenzará pronto. Realmente es increíble la mejora que se está llevando gracias a un poco la mejor interpretación de las señales acústicas, porque hasta hace poco no sabíamos nada de cuál era la firma de cada especie tropical de atún. Entonces, ahora conocemos mucho mejor, o sea, podemos reconocer qué especie tenemos debajo mejor, mucho mejor que antes. Y además, aparte de eso, si utilizamos inteligencia artificial para trabajar con los ecogramas y las capturas, pues esto te da mucho, se está mejorando un montón. De hecho, bueno, ahora tenemos un proyecto, empezamos otra vez en el 2025, empezamos a trabajar con las 3 empresas de boyas para mejorar la interpretación de la señal acústica. Y vamos a utilizar tanto la parte de acústica, conocimiento acústica, como la de inteligencia artificial, las dos. yo, yo tengo otra cosa más. Si hay más preguntas, adelante, si no yo. Sí, Santiago está No, respondiendo. sí, gracias. Sí, no quería agradecer la Gala. Mil gracias por la respuesta. Tenía esa duda. Muy bien, gracias, Santiago. Bueno, Eh, Martín. sí, una de las cosas que yo vi pasar con el tiempo es, vos hablaste de encontrar o robar boyas de otros, plantados de otros, Sí. y utilizan hasta hackers para ubicar dónde están los otros plantados. No pueden ver la biomasa, pero ven dónde están los plantados. Al principio, y mira, uno tan viejo estuvo antes de que empezaran los plantados, al principio los plantados pasaban 3 semanas, de repente en la mediana, antes de que los pescaran. Pero ahora, o lo pescas vos o te lo roban. Entonces la gente pesca en cuanto hay un poquito agregado, por el miedo de perderlo, simplemente que se lo lleve otro. Eh, ¿Han visto una tendencia estadística a que en años más recientes, primero que los lances se hacen en menos tiempos de desplantado, y segundo que las capturas tienen
distintas selectividad, digamos, ¿hay más barrilete o hay más especies pequeñas que grandes? Eh, al pescar más rápido, enganchas al pescado que está más rápido para agregarse, que por lo general es barrilete y a lo mejor si no de las otras especies, los tamaños más pequeños. Eh, ¿Vos crees que hay una selectividad que ya está pasando basado en el tiempo que hay desde que plantan hasta que pescan? La verdad es que esa pregunta es súper interesante, Martín, y no tengo respuesta, porque no tenemos, o sea, no tenemos esa información. Realmente desconocemos quién llega antes al DCP, qué especie llega antes, si esto cambia por región, si cambia en función de las condiciones ambientales. No conocemos esa información, pero es por eso digo que en mi última diapositiva que necesitamos investigación fundamental. Por ejemplo, si nosotros supiéramos y tal vez las balizas con sonda, cuando empiecen a discriminar mejor las 3 especies de atún, nos podrá permitir hacer ese trabajo. Pero no se ha hecho. Realmente no sabemos si pescamos, por ejemplo, el día 10 de que se ha desplegado. Después de 10 días vamos a tener, por ejemplo, más patudo o más listado o más atún aleta amarilla. No lo sabemos. Hay, hay algunas, depende, hay algunos pescadores que piensan pues que primero llega el barrilete, pero no se han hecho estudios a conciencia al respecto. Es verdad que el hecho en zonas donde hay alta densidad de flota, eso es lo que está ocurriendo, que el atunero larga tan pronto encuentra un plantado, aunque haya estado solo 10 días en el mar. Esto sí que puede tener un efecto, que esto lo hablamos en San Diego la última vez, en el bycatch, las capturas incidentales. Es decir, tal vez los pequeños lances contribuyen a pescar más, a tener más captura incidental, pero no sabemos tampoco. Hay el trabajo que hizo Dagon en el Índico, creo que fue. Ahí sí Sí, se veía que capturar bancos, o sea, capturar eh, em, DCPs con menos agregación contribuía a tener más captura incidental. más vertical. Pero eso creo que era antes de que se redujera tanto el periodo de remojo, por llamarlo de alguna manera. Ya, no lo sé. Esto sería un lindo estudio para hacer. Sí, sí, desde luego que sí. Desde Este, luego que sí. Súper especial- interesante. Yo tengo vos- una pregunta, Gala, es muy puntual porque es por mi desconocimiento de el tiempo promedio de plantado, digamos, de remojo, como dice Martín. Ujú. O Sí. sea, Bueno, tiempo que tiene que estar el plantado hasta que realizan el lance, ¿no? no te preocupes, que es que el desconocimiento es global. Es decir, vamos a ver, el pescador en general toma, digamos, un mes. Digamos que se suele decir un mes, pero realmente no es un mes. Es decir, en zonas muy productivas en el que el atún es muy dinámico, por ejemplo, puede ser el caso de Perú, eh, el atún se puede estar a los 2 días debajo de un DCP. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en el caso de Tanzania en el Océano Índico, son áreas como muy productivas, con mucha dinámica, el atún se mueve muchísimo, está comiendo en superficie. Entonces, tiene el periodo de remojo es rapidísimo. En cambio, por ejemplo, en el Pacífico, los que trabajan en el Pacífico Central normalmente despliegan el DCP en el Ecuador y dejan que derive hacia el oeste y ahí en esa deriva pueden pasar 2 meses o 3 meses. Ah, Entonces, y van y esperan 3 meses, pero esos son flotas que trabajan con más DCPs y tienen más recursos, más barcos.
y tienen la capacidad de monitorizar sus propios DCPs en zonas de menos densidad de flota. Pero realmente no sabemos bien cuánto tiempo. Es que también es un poco, es muy variable, porque probablemente dependerá de la presencia de atún, de las condiciones oceanográficas, de la velocidad del DCP propio. Son Eh, muchas cosas. La termoclina Gracias. La del otro termoclina. lado está a 100 y pico de metros y, por ejemplo, cerca de Galápagos está a 25, 30, 40 metros. Así que acá se trabaja con termoclina bastante menos profunda que del otro lado. Con lo cual debe ser más lento para que se agregue el pescado, para que se encuentren, digamos. Bueno, Bárbara, yo te puedo tener una semana acá, entretenidísimo, pero tenemos Sí. que dejarte descansar. Fantástico todo, gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad, por supuesto, de estar aquí y del trabajo que estáis haciendo con esta red CID, desde luego que es una maravilla. Gala, ya Sí, que estamos cuando en la conversación anterior a tu presentación, estabas comentando que estabas como proponiendo algún otro tema como para Sí, organizar. ¿La? podría ser la acústica, la discriminación acústica, por ejemplo. Gala, eso yo lo pienso en el tema de las cámaras por el tema de la identificación de, no, acústica, es abajo el agua, porque Es con Claro, sonda, claro, ecosonda. Es es discriminar claro, las sí, especies sí, sí, antes no, de no. hacer el lance. Viste que están con ese tema de identificar las cámaras arriba para identificar especies con bycatch, que es un tema no resuelto. Yo digo, no, es con sonda, es con espectro de sonda. Sí. Sí, lo que habría que poner cuando subamos en la web, que haces una descripción, además de la descripción de Gala, poner arriba que si querés entender cómo funcionan los FAD, esta es tu presentación. Claro, Sí, porque es- no todo el mundo entiende las pesquerías de atún. Yo era una, siempre trabajé con pesquerías de arrastres, otro tipo. Manuel tiene la mano Claro. levantada. Sí, bueno, solo para aclarar que bueno, porque aquí no tienes la presión como en otras reuniones de tiempo limitado. Sí, Aquí te sí, puedes desplayar y pues podemos, con sí, menos sí, estrés, menos presión. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es un foro muy, muy adecuado. Sí, está muy bien. Y la bueno, gente que lo ve después tiene todo el tiempo para... Se ve mucho después, así que, triplican las cosas que los presenciales. vos Sí, sabés que esta clase se debería usar en las universidades de las áreas atuneras, porque es una clase sí. y de alta calidad. Viste, universidades en Perú, Ecuador, Centroamérica y además la costa africana y demás que vos conocés mejor. En fin, una idea. Martín, disculpa, yo creo que, hola Gala, gracias por tu presentación, Marcelo San Martín de acá de Chile. Y yo sumaría no solamente a las universidades de esas latitudes, yo también sumaría a las que estamos más al sur, que muchos no conocemos de tipo de artes de pesca. Son súper interesantes porque finalmente algo siempre se puede sacar en utilidades para otro tipo de pesquería. Y ahora también, considerando estos cambios, ¿cierto? En las dinámicas oceanográficas que estamos teniendo con el cambio climático, que algunos no lo reconocen. En el caso del atún, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos participando un poquito más de estas organizaciones regionales porque de alguna manera igual estas especies se han ido yendo un poquito más al sur, así que yo creo que en algún momento hasta podríamos esperar de que se empiecen a usar por estos lados también, así que yo creo que es súper interesante. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias. bueno, no Pues, sé si hay más preguntas. Si ¿Hay no, la algo ahí? liberamos que Gala está recién llegando. Sí. Bueno, fantástico, está bien. muy bien. Cuando Muy quieras bien, hablar, Gala. Muchísimas Oye, gracias. pues sí, bueno, a ustedes. Y bueno, con la próxima estaremos otra vez por aquí, Bueno, ya, hablando de otras cosas. ya Genial. tomamos tu propia propuesta de hablar sobre el análisis
de sonogramas o de ecogramas y inteligencia artificial, me imagino, así que Sí, buenísimo. de Te acuerdo. esperamos nuevamente entonces, y muchísimas gracias, y A muchísimas gracias a todos ustedes. por la participación. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Sí. Hasta Buenos luego. días a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.